Buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto estar acá en Mega TV hablando con protagonistas de la información y hoy un invitado muy especial con el que hemos hablado ya algunas veces, tanto en radio como en televisión, pero siempre es bueno renovar este diálogo ya que se trata de un hombre de vasta experiencia, tanto jurídica como en la función pública, en lo político también, incluso en el servicio diplomático que también supo afrontar durante muchos años. Entonces, un hombre que tiene varios temas que podemos abarcar con él. Es actualmente el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, ANNP. Antes decíamos puertos nomás para simplificar. Donde también hay temas muy importantes vinculados a nuestra relación con nuestros vecinos, sobre todo la famosa hidrovía, sobre todo el tema con Argentina y con Brasil, obviamente. Vamos a hablar de todo eso con nuestro invitado Julio César Vera Cáceres, el doctor Vera Cáceres. Esta es su presentación y enseguida comenzamos a conversar la noche con él. Julio César Vera Cáceres es ingeniero civil, abogado y magíster en ciencias políticas, jurídicas, relaciones internacionales y defensa nacional. Actualmente preside la Administración Nacional de Navegación y Puertos, desde donde impulsa proyectos de modernización de la infraestructura portuaria del Paraguay. Cuenta con una destacada trayectoria en la función pública, la política, la ingeniería y la diplomacia. Fue convencional constituyente en 1992, senador de la Nación, presidente de la DINAC, viceministro de Transporte y también titular de la ANNP en diferentes periodos. En el ámbito internacional, representó al Paraguay como embajador ante Bolivia y Argentina, además de desempeñar funciones técnicas vinculadas al proyecto Yacinetá y a organismos relacionados con obras hidráulicas y energía. Es académico de número de la Academia de Historia y Geografía Militar del Paraguay y ha recibido numerosas condecoraciones nacionales e internacionales por su gestión pública y labor diplomática. Su amplia experiencia lo posiciona como una de las figuras más reconocidas del país en materia de infraestructura, transporte y relaciones internacionales. Estimado Julio, gracias por venir. Sabemos que estás muy ocupado, pero siempre es bueno parar un rato para hablar de temas importantes, como por ejemplo en nuestro tema de soberanía, de nuestras aguas compartidas con los vecinos, la vinculación con la ciudadanía también. ¿Cómo estás, Julio? Mi querido Mario, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer dialogar contigo. No es la primera vez que estoy acá, me siento muy reconfortado por esta invitación. ¿Cómo estás? Siempre usamos tu conocimiento y tu experiencia porque nos ayuda también a pensar, contextualizar. Y lo primero que se me viene a la cabeza cuando te veo es cómo está nuestra relación con Argentina. ¿Te acuerdas que hace un año hablábamos de este conflicto, el peaje, sí, del río, correcto, idas y venidas diplomáticas? Conoces también ese mundo porque fuiste embajador en Buenos Aires justamente. También. ¿Cómo estamos con eso? Estamos bien. Ajá. Las diferencias que se originaron en el mes de febrero del año 2023, cuando la entonces Administración General de Puertos de la República Argentina, hoy es un ente desaparecido, porque se fusionaron la Subsecretaría de Vías Navegables y esa institución, y nació un nuevo ente, okay, que es la ANPIN, sí, que es la Agencia Nacional de Navegación y Puertos, ANPIN. Cuando eso, ellos fijaron una tasa de $1.47 por tonelada neta de registro de cargas, de peaje, en el tramo Santa Fe-Confluencia. Sí. Eso motivó una airada reacción de los otros 4 países componentes del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, que son la República Federativa del Brasil, la República Oriental del Uruguay, el Estado Plurinacional de Bolivia y Paraguay. Después de arduas negociaciones, hemos logrado bajar esa tasa a 80 centavos de dólares, punto 80, que rigió aproximadamente hasta fines de febrero del año 2024. A partir del 1 de marzo del año 2024, por un lapso de 6 meses, rigió esa otra tasa de 1.20. 1.20, realmente no fueron 6 meses, sino se extendió un poquito más,
y a partir de ahí nos aplican 1.30 dólares por tonelada neto de registro de carga. A todos los buques que transportan carga. A todos los buques que transitan en ese tramo, Okay. en ese tramo. Sean buques argentinos también, todos. También. Todos. Ellos tienen otra tasa para navegación de cabotaje, que es otra cosa. Okay. Pero en este caso son transportes internacionales. Ahora bien, la República Argentina ha llamado a una licitación pública internacional para adjudicar todo lo que guarde relación con el dragado, balizamiento y señalizaciones desde el puerto de Buenos Aires hasta Confluencia. Ganó la licitación una empresa belga, Jan de Nul, que es una de las más grandes del mundo, y he visto que en la cotización que corresponde a ese tramo, Santa Fe Confluencia, ha cotizado el precio que hoy se está pagando, que es 1.3 dólares por tonelada neto de registro de carga. O sea, cabe presumir de que ya con el nuevo adjudicatario de la licitación, Jan de Nul, no habría problemas porque estaríamos pagando el mismo precio que hoy estamos pagando. Claro, y ya ahí se fija eso a partir de una empresa privada que toma la concesión. Toma la concesión. De hecho, Jan de Nul hace rato está en Argentina. Hasta el gobierno de Macri tenían una adjudicación de 30 años que fenecía. Durante el gobierno de Alberto Fernández se hizo cargo de la AGP, algunas provincias se declararon competentes en la administración del río, una cosa rara. Pero de alguna u otra forma, Jan de Nul como subcontratista continuaba trabajando. Qué interesante esto, doctor, porque también nos ayuda a entender cómo funciona y por qué se impone. No es una cosa antojadiza también. Ellos argumentan de que es mantenimiento, señalización, funcionamiento de ese tramo. Vos acabás de decir la palabra mágica. No es una cosa antojadiza, porque eso está taxativamente descrito en el artículo 9 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. Y el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra es un acuerdo que fue firmado por los ejecutivos de los 5 países, fue corroborado por los congresos de todos los países, es un acuerdo supranacional por encima de nuestro derecho positivo, por lo menos en Paraguay y Argentina sí. No así en Bolivia. En Bolivia es una cosa rara. Los acuerdos internacionales están por encima de la Constitución boliviana. Mira vos. Es una cosa rara. Claro. Es una cosa rara. Sí. Entonces, en el artículo 9 del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra, prescribe taxativamente que si algún país realiza obras que tienden a mejorar la navegabilidad del río en ese trecho, entonces está autorizado para fijar una tasa retributiva de los gastos incurridos. Con ese criterio ellos aplicaron la tasa de 1.47. ¿De dónde vino la discusión de los otros 4 países? Que nos parecía que para llegar a ese valor 1.47 había ítems en los sumandos que no correspondían. Uno de los ítems eran dragado. Claro. Dragado. ¿Por qué? Porque en ese trecho Santa Fe Confluencia nunca realizaban dragado. No es necesario realizar dragado. Por la profundidad del río. Por la profundidad. Entonces eliminamos ese ítem. Había otro ítem, por ejemplo, apoyo a la Universidad del Nordeste, algo así. Tachamos ese ítem. Y así con negociaciones bajamos a 0.80, después 1.20 y hoy 1.30. Es muy importante eso porque eso se logra después de muchas reuniones, mesas. Hemos tenido muchas. ¿Participa en Cancillería también? Por supuesto, siempre la Cancillería. Acá tenemos un Consejo Nacional de la Hidrovía. Y la líder del Consejo siempre es un representante de la Cancillería. Integra la Prefectura General Naval, integra la DENIT, integra a ANNP, integra el MADES y varios gremios. Porque está lo ambiental, está la CAFIN, que es el gremio de los armadores fluviales y marítimos. También integra. Claro, sí, era importante redondear esto porque siempre lo vamos tocando muy apuradamente en las notas radiales y ahora se entiende mejor. Y por lo pronto, por lo menos, tenemos una hoja de ruta previsible. Tenemos una hoja de ruta previsible. Y en cuanto a Paraguay se refiere,
Ahora, este año 2026, concluyeron las obras que fueron adjudicadas en el año 2022, en noviembre del 2022, en 3 lotes, desde Río Apa a Concepción, un lote, de Concepción a Asunción o Pilcomayo, segundo lote, de Pilcomayo a Confluencia, un tercer lote. Se licitaron hasta un monto de 6 millones de metros cúbicos, 2 millones cada lote. Eso ya han concluido. El Ministerio de Obras Públicas, si bien es cierto, esto es competencia directa de ANNP, directa de ANNP. Cuando yo fui presidente de ANNP hace muchos años, te hablo del año 98-99, cuando eso nosotros con nuestras propias dragas, teníamos 4, con nuestras propias dragas hacíamos los dragados. Claro. Nunca licitamos. Pero después, ya en el devenir del tiempo, 2 de las dragas quedaron inoperativas. Una zozobró al norte, la otra está totalmente en estado inoperativo. Cuando yo llegué, había 2 dragas, mediano estado de situación. Hicimos el mantenimiento de las 2 dragas, están a full las 2 dragas, y ahora hemos recibido una tercera draga, que es la donada por el gobierno de Su Majestad Imperial. Es la draga que llegó, que está en Palmira, en Pilar. Llegó a Nueva Palmira, lo trajimos adosada a un convoy de barcazas hasta el puerto de Pilar. Estamos en la tesitura de realizar una ceremonia de embanderamiento, que es colocar el pabellón patrio a esa draga. Tenemos un pequeño problema de fechas con el Ejecutivo, pero por otro lado hay otro evento subsiguiente, que es la visita del príncipe heredero. El príncipe heredero de Japón, que es el hermano menor del emperador, que tiene 62 años, llega en visita oficial a Paraguay el 19 de agosto. 19 de agosto. La idea es coincidir con esa visita. No tanto así, no tanto así, pero es una de las variables que se está manejando. Tengo que hacer la pausa, estimado doctor Julio César Vera Cáceres. Es muy bueno entender esto, pero hablaremos también de varios otros temas que tienen vinculación con muchas cosas. ¿Qué pasó con Puerto? ¿Se separó de aduanas? Antes íbamos a Puerto para hacer los trámites. Hay todo un armado también jurídico nuevo que justamente coincide con esta llegada de Julio a esta etapa de la ANNP. Esto y por supuesto también vamos a hablar un poco también de política tanto interna como externa, porque es un hombre muy conocedor de la materia. El doctor Julio César Vera Cáceres con nosotros hoy, un lujo para Conversando la Noche. Ya volvemos. El doctor Julio César Vera Cáceres es ingeniero civil, abogado y magíster en ciencias políticas. Tiene otros títulos, por supuesto, pero un caso raro tu caso, ingeniero y abogado. Bueno, mi carrera base es la de ingeniero civil. Claro. Yo trabajé 16 años en el proyecto Yacyretá, y estando en la entidad nacional Yacyretá fui comisionado a cargo de la ANDE. Estuve un año en la presa de Iguazú, que es un afluente del río Acaraí. Estuve en la sobreelevación del vertedero un año. Después fui comisionado a cargo de Agua y Energía Eléctrica en la República Argentina. Estuve 3 años en la provincia de Mendoza, un año en cada represa: Agua del Toro, una presa de hormigón con doble curvatura, Reyunos y El Tigre. O sea, te especializaste en el tema. Claro, y después tuve un año en Salto Grande, que es una obra binacional entre Uruguay y Argentina. Conozco. Es decir, en Argentina estuve 4 años en represas, más un año en Paraguay, en la presa de Iguazú son 5 años, más 11 años en la represa Yacyretá propiamente dicha. Claro, y también por Puerto tuviste una pasantía previa, en los 90. La pasantía fue por la entidad binacional Yacyretá. Por la entidad. Y estando allá tomé curso de modelos hidráulicos, modelos matemáticos. ¿Y por qué agregaste abogacía a tu estudio? Porque llegó a ocupar muchos cargos públicos. Sabes, fui convencional constituyente, fui senador, fui presidente de la DINAC. Necesitaba ese respaldo jurídico. Siempre teníamos problemas
de personales. Claro. Y yo estudiaba, hasta que un buen día me decidí, estudié Derecho, terminé la carrera de Derecho y terminé la maestría en Ciencias Jurídicas. Claro, es interesantísimo esto porque por lo menos falta de preparación no se le puede endilgar a Julio, tiene bastante. Y quiero brevemente entender, porque dejé picando el tema, Puerto y Aduana está separado ahora. Ellos, antes era Administración de Aduanas y Puertos, Sí. hasta el año 1965, Correcto. en que se separan. Y nace la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Sí. y nace la Dirección General de Aduanas. Correcto. Hoy, Dirección General de Aduanas se fusionó con la Subsecretaría de Tributación, Sí. y nació DENIT, Dirección Nacional de Ingresos Pero vos sos Tributarios. casi como yo también, de veterano, querido Julio, y te habrás ido ahí. Antes hacíamos trámites aduaneros en puertos, Claro, en la calle Colón. Claro, lo que pasa es que hay un edificio histórico nuestro, Sí. y un ala ocupaba aduanas, Sí. y la otra ala ocupaba puertos. Correcto. Por Correcto. eso todos los despachantes de aduana tenían su oficina ahí. Por eso está el Colón 1, Exacto. todos tienen su oficina Sí, ahí. claro. Pero, después se hizo la puesta en valor Ajá. de ese edificio, que duró bastante tiempo. Sí. Cuando llegamos con el presidente Peña, el mismo día yo fui designado presidente de ANNP, estaba todavía el vallado, Claro. estaba trabajando en la empresa Alberto Barrey e Hijos. Sí. Hablé con Juan José, que fue mi compañero de curso en la UNA, en la Facultad de Ingeniería. Terminamos la puesta en valor, se inauguró ese edificio con Santiago Peña, Sí. y por pedir, perdón, Sí. por pedir el presidente de la República, le hemos cedido a título gratuito por 5 años a la Secretaría de Cultura, Sí. para sus fines. Hoy por hoy es el Centro Cultural del Puerto, y no me arrepiento porque realmente ese edificio está cumpliendo a cabalidad con su cometido. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Sí. Escena de FIFA, Comebol, todas esas cosas Sí. se realizan ahí. Actos culturales. Actos culturales. Exposiciones. Reunión del Mercosur. Sí, la verdad que yo participé, me voy a atribuir un pequeño mérito, bastante de la parte legal municipal, porque hubo que ordenar también toda la parte de posesión de los terrenos, porque eso después se extiende a los edificios de gobierno. ¿Eso también es el puerto o ya es otra propiedad? No. Acá, con esta pregunta te Sí. aclaro algo. Puertos tiene en el área casi 22 hectáreas. Imagínate. Casi 22 hectáreas. Nuestra propiedad data del año 1927. Del año 1927 sale una ley, la 940, Sí. del año 1927, por el cual el Gobierno Nacional le adjudica a una empresa neoyorquina la construcción de los primeros 560 metros lineales de muelle. De muelle. En 2 etapas, 280, le adjudica todo ese sector que está en el puerto, pero Sí. por ley. Sí. Y a cambio, una vez que terminó el muelle, se habilitó todo eso, se habilitó un día 18 de diciembre de 1929. 2 años duró la construcción del muelle, por eso el día 18 de diciembre es el día del portuario. Ah. Es el día del portuario. Ajá. Después esa empresa continuó usufructuando los ingresos de aduanas y puertos hasta recuperar su inversión, hasta que el gobierno del general Higinio Morínigo, en el año 1940, merced a un decreto ley, pone fin a la concesión y ya directamente nace la Administración de Aduanas y Puertos. Correcto. Hasta ¿Qué? el año 1965. Sí. A partir de ahí se Ahí separan. se separan. Pero tenemos los títulos de todo ese sector, porque nuestra Carta Orgánica, en su artículo 7º, prescribe que todo terreno que la ANNP adquiera de los ríos, bahías o cualquier otro curso de agua por refulado o por aluvión o por Sí. abulsión, corresponde a la ANNP. Ok. Es más, establece un procedimiento. Y el procedimiento para la titulación es mensura judicial, sentencia judicial e inscripción en los registros públicos. Pues bien, ¿qué pasó? Tenemos casi 22 hectáreas, pero con mensura judicial, todo. Sí. Sin embargo, unos años después nos enteramos que la Municipalidad de Asunción, allá por el año 2000,
20 aproximadamente, Sí. inscribieron una mensura que habían realizado per se. Una Ya. mensura, creyeron que era terreno fiscal e inscribieron a su nombre, totalmente superpuesto. Ahora ANP ha entablado una demanda contra la municipalidad por nulidad de título. Claro. No resiste el menor análisis. Claro. El Código de Organización Judicial, en su artículo 399, si no me falla la memoria, prescribe claramente que la validez de los títulos está en función directa a la fecha de su inscripción. Claro, sí, qué curioso. Ya, justo Sí. ya me había ido en el 2020, así que ahí deslindo responsabilidad, pero recuerdo que había esa situación y había que resolverla, que es una situación que están con las islas del medio también, que hay que ver cómo se resuelve eso, Julio. ¿A qué islas te refieres? La que está frente al Sajonia, la que está frente al Yadigol Club, esas son todas islas que hay que... Habría que ver quién tiene la titularidad de esas Correcto. islas. Porque había hasta una idea sí. de hacer unos puertos francos también ahí. Una vieja idea. Pero espera, no me quiero ir del Sí. tema. ¿Cuántos puertos tiene la ANP? Nosotros tenemos operativos Sí. hoy 2 puertos fluviales, Ya. el de Pilar y el de Villeta. Ok, esos son del Estado paraguayo. Operativos. El puerto de Asunción en el año 2012, durante el gobierno de Federico Franco, ya después de Lugo, quedó inoperativo. Sí. Lo declaró cesante, no opera más con cargas comerciales. Fruto de ello es que hicimos una alianza operativa estratégica que nos permite nuestra carta orgánica con el consorcio Nuevo Mundo Sí. para la puesta en valor de los 4 galpones Ajá, ok. subsistentes, Sí. 4 galpones para su conversión en centros de servicios, centros gastronómicos, Sí. y eso termina a fines de octubre, principio de noviembre, se va a inaugurar eso. Bien. Ya va a estar funcionando a plenitud. Que además ponen en valor esos edificios que son patrimoniales, además. Son 3 de los depósitos fueron declarados patrimoniales, pero se respetó y se respeta todo lo que nos manda la Secretaría de Cultura. No se altera en lo más mínimo la Claro. textura del edificio, todo está perfecto, y amén de eso, el contratista, en este caso Nuevo Mundo, en el fondo tiene que construir un estacionamiento a cielo abierto para 469 vehículos, y también le otorgamos la concesión de la operación de un subsuelo que nos pertenece, que es el subsuelo 1 del eje cívico, que fue construido conjuntamente con los 5 edificios de gobierno. Ya, sí. Eso el Ministerio de Obras Públicas ya nos transfirió. Y edificios de gobierno que por fin también van a comenzar a operar. Ahora Sí. se están mudando. Claro, porque muchos decían, ¿dónde van a estacionar los autos? Bueno, ahí está resuelto eso. bueno, y esos no, son sí. ingresos para la administración. Por parte. El edificio de gobierno tiene una parte del subsuelo 1 que están debajo de los edificios de gobierno, más todo el subsuelo 2. Ya. Eso es para funcionarios de los edificios de gobierno. Y de puertos, propiedad de puertos, es una parte del subsuelo 1 que está bajo el eje cívico, bajo la calle que está Correcto. ahí, en nuestro predio, más este estacionamiento que vamos a construir a cielo abierto de casi 500 vehículos, que es para dar satisfacción a los que asisten a los conciertos. Claro, Los mucha actividad, conciertos y, el exposición. depósito más grande, que es el depósito G, está destinado a eventos, Sí. conferencias, seminarios, cursos, cumpleaños de 15, casamientos y conciertos cerrados. Claro. Pero vamos a adecuar los espacios que están entre los galpones, más todo el espacio que está detrás del último galpón, para conciertos a cielo abierto, como de hecho han acontecido Miranda, Sí, Calamaro, últimamente, todos sí. ellos. Claro, ya está ocurriendo. Está ocurriendo. Ya, con sí. la diferencia que no está el entorno no está todavía a plenitud, porque todavía no terminó la puesta en valor de los 4 galpones. Claro. Una vez que termine eso, entre galpones hay varias cosas que se van a hacer, de tal suerte que el puerto sea un foco de atracción para toda la población. Sí. Queremos revivir el centro histórico del puerto. Es increíble cómo la gente va masivamente, los chicos sobre todo, la gente joven. Acude masivamente 10.000, 15.000 personas Sí. a los conciertos. O sea que la gente quería tener su vista a la bahía, recuperar esa sensación. Es muy agradable. todo Nosotros eso. venimos de una época, querido Julio, en que yo con mis padres iba a Buenos Aires desde el puerto de Asunción, en el Ciudad de La Plata, Ciudad de Formosa, Claro, o Ciudad del Paraná. claro. Los buques, los paquetes. Paquetes Sí, que navegaban así en la travesía Buenos Aires-Asunción. 3 días río abajo, 4 días río arriba. Era una Es aventura. muy agradable navegar
no digo en el mar, en el río, en un buque. Sí. Es increíble. Sí, tiene el ruido del motor, como te hace dormir. Ojalá, yo recuerdo. Ojalá recuperemos eso. Ahora, ¿qué pasa con los puertos privados? ¿Ellos también están bajo digamos, la mirada de ustedes o es totalmente independiente? No. Ellos son la competencia. Ya. Ellos son la competencia. Yo era senador cuando, en el año 1995, si no me falla la memoria, sancionamos la ley de puertos privados. Ya. Y se le designó como autoridad de aplicación para habilitar los puertos privados al Ministerio de Obras Públicas. Ya. Entonces, hay un requisito mínimo que establece, y a su vez, el Ministerio de Obras Públicas derivó a una de sus dependencias, Ajá. que es la Dirección de Marina Mercante, para la habilitación de los puertos privados. Ajá. Ese es el estado de situación hoy. Entiendo. ¿Qué es lo que verifican? Que haya un acceso del río al muelle del puerto privado, Sí. que el puerto privado tenga condiciones mínimas, depósitos, Claro. playa de contenedores, etcétera, etcétera. Con esas condiciones mínimas, la Dirección Nacional de Marina Mercante habilita a los puertos privados. Pero hay un tema de fondo, Sí. hay un tema de fondo que en puridad ninguno está habilitado realmente, porque el artículo 202 de la Constitución, si no me falla la memoria, establece en su apéndice 11 que toda habilitación de prestación de servicios públicos tiene que ser aprobada por el Congreso. Eso nunca se produjo. Eso no se produjo. O sea, están habilitados, pero la concesión en sí la tiene que dictar el Congreso. Hay 48 puertos privados que realizan cargas internacionales. 48 puertos. Importación. A lo largo de todo el exportación. río Paraguay. Claro, y son competencia, y para nosotros es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un privado, cuando se rompe el cabo de una grúa, Sí. si un privado tiene fondos, al día siguiente está reponiendo. Claro. Nosotros tenemos que hacer licitación pública. Claro. Sí. Entonces tenemos un corsé. Para cualquier cosa tenemos que hacer licitación pública nacional. En cambio, un privado, si tiene fondos la empresa, al día siguiente está haciendo. Qué interesante para comprender un poco más el fenómeno administrativo que conlleva. Y por último, antes de la nueva pausa, ¿no se piensa en tener de vuelta algún puerto de ANNP de Asunción? No digo ahí mismo, en algún lugar. No, hoy por hoy no. Tenemos otro puerto, el puerto de Concepción, Sí. que también era comercial, más bien para cabotaje, Claro. Sí, sí. para las lanchas que van al norte, a Villa Transporte Negra, de personas, mercadería. todo eso, transporte de personas, para los macateros, Sí, eso. los famosos macateros. ¿Cuántas veces? Bueno, el puerto de Concepción, tengo un proyecto terminado. Ajá. Ahí es una situación atípica. Son 11.000 y comas de metros cuadrados. La propietaria del inmueble es la Municipalidad de Concepción. Sí. Y nosotros tenemos los edificios. Somos los propietarios de los edificios que fueron construidos antes de la Guerra del Chaco. Es decir, son También. edificios muy antiguos. Tengo un proyecto de construcción de un shopping de 3 niveles, manteniendo la textura, Claro, toda la fisonomía, respetándola. todo. Y en cualquier momento llama a licitación pública. Qué interesante. Internacional. Que dicho sea paso, también se recomenzó la costanera ahí de Concepción, que había parado. Se está continuando la costanera, y la idea es enlazar la costanera que viene aguas arriba, más las instalaciones de puertos, que sería un shopping, con la costanera que va un poquito más abajo. Claro. ¿Y quedaría el puerto de cabotaje? Y el puerto de cabotaje se continúa realizando. Claro. Se continúa Hermoso. realizando, Concepción sí. es una ciudad hermosísima. Es una ciudad hermosa, y por sobre todas las cosas, un shopping Claro. le va a dar vida. Le va a dar vida porque fuera del Hotel Concepción Sí. realmente no existe un lugar de nivel en Concepción. No olvidemos que ahora creció. Está el Hotel Francés, que está un poquito Sí. antiguo. Probablemente Sí. necesite algo, un cariñito, un mimo. Sí, cambió mucho Concepción porque ahora también se volvió un polo de desarrollo No, importante. ahora es importante por, Sí. por todo lo que se está haciendo en adyacencias. Exacto. En adyacencias. Bueno, ojalá la gente está viendo en Concepción que sepa que están también estos proyectos donde la Administración Nacional de la Nación de Puerto está vinculada y activa. Tengo que hacer una breve pausa. Seguimos informando acá con el doctor Vera Cáceres
pero también quiero aprovechar su experiencia diplomática. Fue embajador en La Paz, también en Buenos Aires, dos lugares estratégicos. ¿Cómo anda el contexto tan cambiante de las relaciones internacionales? ¿Cómo él lo ve? Por lo menos quiero preguntarle su opinión. A la vuelta. Está con nosotros el doctor Julio César Vera Cáceres y no podía dejar de tocar el tema diplomático. Sé que hay siempre reservas que hay que tener, hay un protocolo cuando se habla de relaciones, pero tu experiencia ha sido también importante. Te recuerdo en La Paz, Bolivia y también en Buenos Aires, dos embajadas importantes para Paraguay. A mi juicio, la más importante para la República del Paraguay es la embajada en Argentina. Claro. En Argentina por la convergencia de varios temas. Por ejemplo, tenemos una comunidad muy importante. Sí. Del orden de... Cuando yo estaba allí pedí un informe a Migraciones y estaban con documento, con DNI, sí, Documento Nacional de Identidad, 1.048.000. Ahí está. Y estaban en pleno proceso por lo menos 400.000. Entonces, nos demuestra con meridiana claridad que estamos en el orden de 1.500.000, porque de antaño la migración hacia la Argentina tiene 3 etapas. Sí. La primera de ellas, después de nuestra independencia, en donde muchas familias, los de Q, los Rizaga, varias, que los Díaz de Bedoya emigraron, porque había un grupo de compatriotas que eran de la tesis de continuar formando parte de las Provincias Unidas del Plata, Claro. ya bajo, cambiar de ambos, España por Buenos Aires. Sí. Entonces, eran los porteñistas. Y por otro lado está el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que por sobre todas las cosas mantuvo la autonomía del país y nace un sentimiento nacional y popular. Los porteñistas se emigraron todos y ellos fueron los que en todo momento, ya después de Gaspar Rodríguez de Francia, cuando estaba Rosas, hasta que cayó Rosas, sube Justo José de Urquiza, primer presidente de la Confederación Argentina. Después Justo José de Urquiza se sanciona la Constitución en 1853, la Argentina. Mitre se negaba a aceptar, vuelve a existir una batalla entre ambos, la batalla de Pavón. Urquiza fue el vencedor de la batalla por razones que ignoro y que todos ignoran. Él abandona el campo de batalla y va a Entre Ríos, a Concordia, a su palacio de San José, se recluye ahí, le abandona a todos sus aliados, gobernadores anti-Buenos Aires, a todos sus aliados, le dio, y Mitre, que estaba haciendo maleta para embarcarse en un buque inglés, para asilarse, porque perdió el campo de batalla, de repente le dicen que el otro abandonó el campo de batalla. Nadie sabe qué pasó ahí. Alguna vez alguien va a develar esa incógnita. Qué increíble, a partir de ahí, Mitre, con sus aliados, empieza a desalojarlos a todos sus adversarios que eran de la federación. Estaban la lucha de unitarios contra los federales. Sí. El líder de los federales era Urquiza, pero Urquiza le abandonó a todos. Claro, y ahí avanza Mitre. Y bueno, avanza Mitre. Y entonces, la primera etapa te dije después de la independencia. La segunda etapa, después de la Revolución del 47, por motivos políticos. Claro. Y una tercera etapa que era por motivos económicos, en busca de trabajo. Y ahí redondeamos un millón y medio. Sí. Y son personas que se han integrado en todos los estratos de la sociedad argentina. Ajá. Tanto así que Vilma Ibarra fue pareja de Alberto Fernández durante 11 años. ¿Cierto? Y fue secretaria general de la presidencia durante el gobierno de Alberto Fernández. Claro. Y el intendente Ibarra de Buenos Aires. Aníbal. Sí. Por el tema de Coro-Mañón tuvo que renunciar. Pero también hijo de paraguayos. No, son hijos del doctor Ibarra, que emigró a la Argentina después de la Revolución del 47. Sí. En todos los estratos tenemos. Por eso, yo ayer, estos días cuando ganó Argentina, yo puse un posteo donde agradezco muchas cosas a la Argentina. Y hoy me llamaron de Radio Continental, justamente, ellos también a comentar, porque hay esa vinculación cultural. Pero también eso es muy complejo porque ahí tenés paraguayos nacidos acá, otros ya hijos de paraguayos nacidos en Argentina. La mayoría son hijos de paraguayos nacidos en Argentina. Y después está la vinculación también de las remesas que se siguen enviando, que es una
pata importante. Es una fuente de ingresos muy importante para nuestro país. Sí. Los ingresos de los migrantes, en primero los de la Argentina, después están los Estados Unidos España. y España. Claro. Ahora, Italia en cuarto lugar. Y vos cuando estuviste allá, pudiste trabajar mucho con la comunidad. Trabajé bastante, a pesar de que la comunidad paraguaya en Bolivia no es muy numerosa. La de La Paz. Ahí La de un La poco. Paz casi Ahí me número acuerdo exiguo. que me contaste también que tenías que actuar mucho en términos diplomáticos para compatriotas que tenían problemas legales en Bolivia. Si bien es cierto, ese es un tema netamente consular. Claro. En La Paz teníamos dentro de la embajada una oficina consular. Ajá. Entonces yo intervine directamente en muchos de los casos. Sin embargo, en Santa Cruz tenemos un consulado general. Ajá. En Villamontes teníamos, creo que cerraron ahora la de Villamontes. Ya. De todas maneras, la de Santa Cruz está muy activa porque muchos paraguayos que residen en Santa Cruz o en sus adyacencias tienen problemas con la justicia y el consulado les asiste. ¿Te tocaron el gobierno de Evo Morales y el de Fernández? Solo el de Evo Morales. Solo el de Evo. Solo Sí. el de Evo Morales, con quien trae una relación cordial. Sí. Lo conocí al actual presidente Rodrigo Paz, que era alcalde de Tarija. Es el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora Claro. y nieto del expresidente Víctor Paz Estenssoro. Claro. Familia muy conocida en la Una política. familia muy conocida Sí. en La Paz, en Bolivia. Claro, claro que sí. ¿Y en Buenos Aires te tocó el gobierno Fernández? No, ambos presidentes, Mauricio Macri. Ah, ok. Yo presenté cartas credenciales con Mauricio Macri y ya después me tocó Alberto Fernández. Claro. ¿Nuestro Mercosur, cómo lo ves? Mercosur nació por el Tratado de Asunción, tuvo avances y retrocesos, se han dado pasos muy interesantes, la firma con Unión Europea, algunos países que se han adherido, por ejemplo Bolivia, etcétera, etcétera, Venezuela en su momento. Pero la Unión Europea siempre tiene algunas restricciones, Ya. especialmente Francia, con nuestros productos frutos y hortícolas, tiene restricciones por presión del gremio. Entonces, no es tan fácil de materializar in totum el acuerdo con la Unión Europea, pero Claro. yo creo que se han dado pasos muy importantes. Bien, tengo que hacer una breve pausa. Quería repasar un ratito esto con el doctor Vera Cáceres porque tiene una vasta experiencia, da para todo un programa aparte, pero por lo menos algunos puntos bien concretos sobre lo que él pudo actuar como embajador de Paraguay en dos países muy importantes y también de la situación actual del Mercosur y esta relación con Europa, que fue el tema principal casi de la última cumbre aquí en Asunción. Ya volvemos con más de Conversando la Noche. Última parte de esta interesante charla con el doctor Julio César Vera Cáceres, afiliado al Partido Colorado toda tu vida, Julio. De los 15 años. De los 15 años. hace mucho tiempo. Un partido complejo que ha pasado por instancias duras, confrontaciones, viviste el argañismo, viviste el oviedismo. Todo. Un partido que ha tenido que reconvertirse también con el tiempo. ¿Cómo lo ves hoy? Y las reglas de juego son diferentes. Anteriormente el partido, como bien dijiste, tuvo su evolución. Anteriormente estaban los demócratas, los guiones. Sí. Del ala demócrata era Federico Chávez. Entre los guiones estaba el padre Leandro Prieto Yegro, Claro. el doctor Prieto, estaba Víctor Morínigo, estaba Venancio Molas López, Felipe Molas López. Venancio, el hermano de Felipe, que fue embajador en Brasil, fue miembro de la Cámara de Representantes. Felipe fue presidente de la República. Sí. Natalicio González, guiones rojos. La Torre, el doctor La Torre. Guiones rojos eran los extremistas. Y los demócratas eran más flexibles. Así hasta mayo del 54, en que Stroessner hace el golpe de Estado, asume en forma interina el arquitecto Romero Pereira, hasta el 15 de agosto, Stroessner hace que le elijan como candidato por el Partido Colorado. Y bueno, historia conocida Claro. hasta el 2 y 3 de febrero del 89.
A partir de ahí se abren las compuertas en cuanto a libertades individuales se refiere. Se deroga la ley con la que gobernaba Stroessner y que también era una ley de vieja data. Sí. No te olvides que el general Estigarribia promulgó la Constitución del 40, correcto, que fueron realizados por 5 juristas. No hubo una convención nacional constituyente. Exactamente. Eso continuó hasta 1977. 10 años después tuvo una enmienda, la de 1977, que posibilitaba la reelección indefinida del presidente de la República. Con la Constitución del 92 hay figuras muy interesantes, instituciones muy interesantes. Le hemos dado un papel fundamental, primordial al Ministerio Público. El Ministerio Público hicimos nacer a la Policía Nacional, anteriormente era Policía de la Capital. Policía de la Capital, claro, y estaban las delegaciones de gobierno de quienes dependían. Una evolución. Porque todavía está en proceso de... Resulta ser de que hay muchas cosas que no se cumplen a rajatabla. Son cosas que... hay un concepto equivocado. Esto siempre se hizo así, ¿por qué dejar de hacerlo? Y se está violando alguna ley o algún artículo de la Constitución, pero como siempre se hizo así, entonces derecho consuetudinario, continuemos en el error. Claro. Ese es el problema. Yo creo que hay muchos puntos que no se están cumpliendo a cabalidad. Hay un proceso de perfeccionamiento de nuestras instituciones. El Poder Judicial, por ejemplo, ha evolucionado. Ahora tenemos el formato digital. Ya no existe tanta gente en tribunales. El Poder Judicial se ha ayornado. El Ministerio Público, Emiliano Rolón, también hace lo posible. Ayer escuché una entrevista en donde él decía que por la cantidad de habitantes precisaríamos tener 750 fiscales, que solamente tiene 350, la falta de presupuesto. Es decir, no es lo óptimo, pero estamos aprendiendo a convivir. El único tema que yo critico porque lesiona gravemente. Con la Constitución del 92 ya hubo una innovación, el voto directo. Tu voto vale igual que el voto del humilde campesino que está en el último confín del territorio patrio. Anteriormente los partidos agarraban y elaboraban sus listas en convenciones y existía una presunción de intelectualidad en las listas de senadores y diputados. Porque era una elección indirecta, en el sentido de que los partidos presentaban sus listas, íbamos a elecciones generales y eran convalidadas. Después con el voto directo ya, naturalmente ya existe otra variante, pero con el desbloqueo parcial yo creo que hemos dado una puñalada por la espalda al concepto de democracia en sí. Y no hablemos de intelectualidad y de méritos partidarios. El coste que la propuso la oposición. Eso, graso error de ellos, porque con este criterio ya poco o nada importa la militancia dentro de los respectivos partidos políticos. Puede venir una persona de afuera con mucho dinero, le financia la campaña a unos cuantos diputados departamentales y de la capital. Ellos trabajan por sus propias candidaturas y a su vez trabajan por la candidatura de senador de cualquiera, y es electo, con mucho dinero es electo senador sin conocer la realidad del país, sin haber militado jamás en un partido político. De todas maneras, todas las democracias siempre van a ser perfectibles, Julio, pero ¿a vos te parece que ya merita revisar, por lo menos debatir, por lo menos el debate necesario de una reforma constitucional? No sé si reforma, sí enmienda. Enmienda, por ejemplo, hay cosas que no cuajan. El proyecto de presupuesto general de gastos, que eleva al Ejecutivo al Congreso para su aprobación, en el Congreso lo destrozan. Lo destrozan. Sale totalmente firmado. Totalmente diferente y generalmente un incremento del 30-35% del proyecto original remitido por el Ejecutivo. Eso hay que corregir. Se sobreentiende que el Ejecutivo es el que sabe cuánto puede recaudar y en función a eso elabora su presupuesto. Eso no tiene que tocarse, en mi opinión.
en mi opinión. Perfecto. Y por último, obviamente que tenés una experiencia política muy grande que también te ha permitido, Julio, inclusive traspasar distintos, hablaste del gobierno Juan Mossi, fuiste embajador del gobierno Mario Abdo, sos funcionario de este gobierno. Fui designado por Horacio Cartes. Sí. Y después seguiste en el gobierno. Horacio Cartes me trasladó a la Argentina y estando en función en Argentina se produce el cambio de gobierno y viene Mario Abdo. Correcto. Con quien trabajamos también con el doctor Argaña. Entonces Sí. nos conocíamos y somos amigos. Eso, ¿a qué atribuís esa habilidad de poder sobrevivir en las facciones internas del Partido Colorado? Finalmente te consideras un hombre de partido más que de movimiento. Yo soy fundamentalmente un hombre de partido, pero desde hace rato estoy trabajando con Horacio Cartes. Antes estuve en el movimiento, mucho antes, estuve en el Movimiento Nacional y Popular con Leandro Prieto Yegros. ¿Estuviste ahí también? Claro. Después hicimos una alianza con el doctor José Luis María Argaña y yo fui el representante de Prieto Yegros ante Luis María Argaña. Ahí ya trabajé muy de cerca con Luis María Argaña y formamos el movimiento tradicionalista autónomo. Sí. Cuando Argaña dejó de ser canciller, entonces formamos el movimiento tradicionalista autónomo. ¿Por qué autónomo? Porque había el movimiento tradicionalista renovador, cuyo líder era Ángel Roberto Seifar. Claro. Y estaba el TRADEM, que era el movimiento tradicionalista que lideraba Blas N. Riquelme. El TRADEM. Que eran los dos eran aliados del general Andrés Rodríguez, presidente de la República. Y nosotros éramos autónomos, como el nombre lo indica, autónomos de injerencia. Blas Riquelme, presidente del partido, Andrés Rodríguez, presidente de la República, y nosotros presentamos la candidatura de Argaña a la presidencia de la República y contra el ingeniero Guasmosi. Sí. Bueno, y ahí está la historia, todo lo que siguió. Todo eso, y la gran tragedia de la muerte del doctor Argaña, ¿no? La gran tragedia. Quizá uno de los momentos más duros de la historia política del Paraguay. Y por lo menos no hubieron asesinatos de presidente de la República, pero ya en periodos inmediatos posteriores a la guerra del 70, cuando han asesinado a presidentes, ministros, Eligio Ayala. Claro, pero en la época moderna. En la época moderna fue un caso único. Sí, un caso único. Y yo creo que al doctor Argaña lo han asesinado. No como todas esas otras teorías de la personas conspiración. no. Ya. Importante eso también, porque a veces se tergiversa la historia y eso es muy malo para el país. A él lo mataron. Y fue una tragedia. Querido Julio, se nos acabó el tiempo. Quería preguntarte muchas cosas más. ¿Sabes qué quería preguntarte? Pero te hay que responder en 2 minutos, 1 minuto y medio. Vos sabés que somos de pensamiento político opuesto, pero siempre con un gran respeto y admiración. Claro. ¿Por qué nos ganan usualmente las elecciones los colorados? Porque después de unas internas, como aconteció ahora, generalmente el Colorado, generalmente, no siempre, deja de lado rencillas con algunos ocasionales adversarios y no apoyan al ganador. Fruto de ello es que en Fernando de la Mora, siendo mayoría el Partido Colorado, tenemos un intendente liberal. Cuando hay ese problema, no gana. Y la misma cosa en Ciudad del Este. Ajá. En Ciudad del Este, por rencillas internas dentro del partido, tenemos un intendente que pertenece a un movimiento interno que se llama Yo Creo. Claro. Entonces, generalmente son las rencillas personales las que se imponen al final. Pero cuando hay abrazo republicano, ganan. Cuando de repente existe un abrazo republicano de buena fe. De buena fe. Claro. Porque puede ser un abrazo republicano solamente para la prensa. Sí. Pero hay que indagar si existe una buena fe y sinceridad de propósito. En Asunción ya lo hicieron. En Asunción lo han visitado al expresidente Mario Eduardo Benítez y yo creo que existe buena fe. Falta todavía integrarlo al ex vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, claro, que yo creo que él es un hombre de partido. Yo estoy seguro que él también se va a integrar y creo que vamos a lograr la unidad del partido para las generales. Se acabó el tiempo, querido Julio. Es un gusto siempre charlar contigo. Te agradezco. Te deseo éxitos en tus funciones porque el éxito de cada estamento del gobierno es el éxito de todos. Queremos que así sea, más allá de pensar distinto, que ya sabe que siempre en el marco del respeto. Gracias por venir, querido Julio. Muchísimas gracias por la invitación y otorgarme la posibilidad de estar en contacto con mis compatriotas. Así estábamos hablando con el doctor Julio César Vera Cáceres, de larga trayectoria política,
un hombre que además estudia mucho la historia, que trata de entrar en contexto cuando analiza los temas y que hoy tiene una función muy importante en puertos, que está también reciclando, reformulando toda su función como tal, con algunos proyectos que nos contó esta misma noche. Gracias por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.